Bien, vamos a ver ahora cómo quedaron el resto de las diapositivas del trabajo, ¿sí? Fíjense que si nosotros elegimos, por ejemplo, voy a tomar esta tercera diapositiva, vamos a ir en la barra de herramientas en donde dice presentación con diapositivas y ustedes pueden ver esta presentación en pantalla completa. Tienen para verlo desde el principio, es decir, desde lo que sería la primera diapositiva o desde la diapositiva actual, ¿sí? Que es donde estamos trabajando ahora. Entonces yo voy a elegir desde la diapositiva actual para que podamos ver el resto de las presentaciones. Bien, esta es la tercera diapositiva. La cuarta habla de cómo se propaga. Fíjense que acá ya fui cambiando un poco los colores, ¿sí? Utilicé... Fíjense que toda la información está en mayúscula. No puse información en minúscula. Al título le puse un sombreado y un fondo de color. Y bueno, la imagen, ¿sí? Que la puse en rojo con una flecha roja porque justamente es un tema delicado, ¿sí? Que es la propagación del virus. Después, la siguiente no se ve la pantalla completa porque tengo cortado ahora porque estoy grabando, pero después lo van a ver bien completo. Acá continúa esta forma del círculo. Sí, dice cuáles son los síntomas. Fíjense que cuáles son lo puse, es la misma fuente, pero digamos con un tamaño más chiquito. Y cuando dice síntomas, es una fuente un poquito más grande que abarca todo el largo de la oración de arriba. ¿Sí? Esto es una forma de diseño. Y agregué una imagen. Esta imagen tiene un fondo blanco, así que yo decidí colocarla con otro fondo blanco para que ese fondo no se note, ¿sí? Y después les voy a explicar lo que quiero decir con esto, ¿sí? Pero bueno, esta es la imagen. Simplemente puse esto porque en la siguiente diapositiva copié y pegué esto mismo, ¿sí? Y coloqué estas imágenes en chiquito, que ahora también se los voy a ir mostrando. Después, ¿cómo prevenir? Fíjense que dividí la diapositiva en dos. Una para hacer como una mini portada, digamos, de lo que estamos hablando, del cómo prevenir. Una persona con el barbijo, sí, que va a simbolizar obviamente una protección. Y luego los métodos de defensa, ¿sí? Y una imagen del distanciamiento social que está como aparte de todo esto. Bien, fíjese que lo dividí con unas formas de esta manera con el mismo color que la fuente, y la fuente utilicé el color que tenía la remera del chico acá con el cuentagotas, ¿sí? Después dice el uso correcto del tapabocas. Tiene que ser información clara y corta porque se tiene que leer rápido. Agregué una imagen que la saqué de internet. Esta imagen quizás ustedes la vayan a encontrar. Acá tenía el logo de un hospital y tenía más información. Yo lo que hice fue recortar esta imagen y tomé solo este pedacito de la imagen, ¿sí? Y coloqué el cuadro de texto a lo largo con un fondo a color y coloqué, bueno, el uso correcto del tapaboca, todo con mayúscula, ¿sí? Y con en el caso con la fuente blanca. Después utilicé el mismo diseño para la siguiente diapositiva con una imagen simple del lavado de manos que está en dibujo, porque fíjense, ya que acá utilicé un dibujo, acá también voy a utilizar un dibujo, ¿sí? Para mantener, digo lo mismo, la misma temática. Y coloqué cómo tendría que ser el lavado de las manos, que lo hice de una manera muy resumida para que se pueda leer rápido, porque tiene que ser poca información. Está todo en mayúscula, tengan en cuenta eso. Y por lo último que sería es qué hacer en caso de que tengas síntomas, ¿sí? Esta es la última diapositiva por el momento. Dice, si tenés acá tendría que ser me equivoqué ahí en la palabra, dos o más síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que los síntomas lo agregué con otro color un poquito más claro. No voy a poner acá un rosa porque no va a quedar bien, ¿sí? Agregué un gris, que es un tono menos que el negro, y luego volví al color negro abajo. Está todo con mayúscula. Después acá agregué llamada 120 en grande con un fondo verde, o también, porque esto es como una imagen que tiene que ser un poco que sobresale, ¿no? Y una flecha que use el mismo color que este celular. ¿Cómo hice para colocar un celular que no tenga un fondo? Se ven que solamente se ve el contorno. Bueno, lo vamos a ver pronto, ¿sí? Para que puedan seguir realizando esta presentación. Vamos con las cosas que le quería ir aclarando. Por ejemplo, fíjense, yo acá agregué esta imagen. Esta imagen tiene un fondo, ¿ven?
Si yo coloco esta imagen en un fondo de color, fíjense que no va a quedar bien, ¿sí? Porque estamos hablando en un fondo celeste con una imagen que tiene un fondo blanco, no queda bien. En casos así, dejemos la imagen en un fondo blanco para que no se vea el fondo mismo de la imagen, ¿sí? Para que parezca que es una imagen sin fondo. Son como minis estrategias. Por otra parte, para realizar el título lo que hice fue hacer dos cuadros de textos. Bien, donde con la misma fuente y en mayúscula, lo que hice fue en la frase de arriba escribirlo más chiquito, fíjense, está en tamaño 40, y la frase que está abajo está en tamaño 66 y en la misma fuente, nada más que lo que cambió fue el tamaño. En la siguiente imagen, yo lo que puedo hacer es control C, copiar. Miren, se lo voy a mostrar. Insertar, nueva diapositiva. Voy a hacer esto, lo voy a quitar, suprimir, suprimir. Lo que voy a hacer es seleccionar la forma, control C, me voy a la siguiente diapositiva y aprieto control V, ¿sí? Y se copia. Entonces de esta manera, fíjense en acá este cuadro de texto, control C, a ver si se pega. Tengo que seleccionar exactamente acá. Y esto se tiene que copiar y pegar. Copiar. Pegar. Bien, ahí lo estoy haciendo con el mouse, sí, porque se me complicó con el teclado. Eso va a ser dependiente de cada uno. Y los síntomas, lo mismo. Copiar. Y en la siguiente diapositiva, pegar. Y lo van a acomodar igual a la diapositiva anterior. Ahí va. ¿Sí? Después, entonces quedan ambas muy similares. Bien. Después acá van a agregar el resto de las imágenes. Sí, que yo tomé una imagen de internet y lo que hice fue cortarla por partes. Fíjense, acá tengo 6 imágenes juntitas que las corté todas juntas, y como no entraba toda la imagen a la diapositiva porque me quedaba esto afuera, volví a ingresar la imagen y corté este pedacito, lo agregué acá, y después corté este pedacito y lo agregué acá. ¿Cómo hago para cortar una imagen? Seleccionamos la imagen, vamos a formato de imagen, en donde dice recortar, y ahí van a poder movilizar con el mouse el contorno de la imagen que ustedes quieran cortar. Bien, comamos esto por acá. Entonces esta diapositiva la voy a quitar porque ya se las expliqué. Y acá bien, para realizar esta presentación, fíjense que esta imagen estaba con una forma cuadrada. Lo que yo hice fue insertar una forma y dentro de esta misma forma insertar la imagen para que tenga otra forma. Ven, ahí más o menos vamos a ubicarla. Después vamos a ir a relleno de forma, imagen, y ustedes tienen que tener la imagen previamente guardada en su computadora. Vamos a elegir desde un archivo y ahí ustedes van a seleccionar la imagen con la que quieran trabajar. Y insertamos la imagen, vamos al contorno, le quitamos el contorno y ya tenemos la imagen para nuestra presentación. Ustedes lo van a acomodar, ¿sí? Ven el ojo. Y después lo que hice fue insertar una forma. Fíjense, cómo prevenir, tomé el cuentagotas. Recuerden que seleccionamos, vamos a ir en donde está la fuente, vamos a cuentagotas y seleccionamos el color de la remera del chico. En este caso, ven, acá está marcado y por eso elegí ese color. Y en el fondo, ¿sí?, de este mismo cuadro de texto, este es un cuadro de texto,
si no agregué una forma de ese cuadro de texto, donde en relleno agregué un color verde clarito para, digo, respetar este color, digamos, estas tonalidades de color. Acá fíjense que muy clarito puse una forma en el fondo de un color gris, y cada una de estas frases la agregué con un cuadro de texto. Agregué otra forma acá como para hacer una edición y agregué una imagen más que hace referencia al último método de prevención, que es para mantener una distancia social. En la siguiente imagen, sí, les voy a mostrar. Primero que nada, vean que acá arriba dejé un espacio en blanco porque es como una línea que va a resaltar solamente el título, que en realidad es un cuadro de texto que lo separé. ¿Sí? Está en el párrafo, está alineado hacia la izquierda en mayúscula con letras blancas, queda mejor que con letras negras, y aparte hace juego con el fondo de la diapositiva. Como la imagen tiene un fondo acá de color, como el color es muy clarito, no queda mal, por eso lo tomé. En formato de imagen, donde dice recortar, les voy a mostrar, ¿ven? Esta es una imagen más grande. Ven que esta es una imagen que yo saqué de internet, ¿sí? Pero agregar esta imagen no queda bien porque primero que nada está el logo de un hospital, por otros lados tiene una fuente muy pequeña que no nos sirve en nuestra presentación. A mí lo único que me interesaba era la imagen en sí, entonces lo que hacía era seleccionar esta parte, seleccionaba esta y lo recorto. Bien, y queda perfecto. Y la siguiente imagen lo que hice fue copiar y pegar este cuadro de texto, control C, me fui a la siguiente diapositiva, apreté control V y se pegó el mismo cuadro de texto, lo acomodé acá y lo que hice fue cambiar esto que está acá por, ven, si yo acá escribo, se mantiene la misma fuente, el mismo color, ¿sí? Bien, y coloqué el lavado de manos correcto. ¿Qué es esto? Ustedes tienen que escribir esto mismo. Y para contar una cosa más, es que en donde dice párrafos, me fui en la parte de los ítems, de las viñetas, y seleccioné esta. Entonces quedó de esta manera. Y una imagen básica, porque la diapositiva es muy básica del lavado de manos. No pongo una persona porque acá no puse una persona, puse un dibujo. Entonces, para seguir manteniendo que como son todos dibujos, sigo utilizando dibujos en el resto de las diapositivas. Bien, esta parte es la que más me interesa. Fíjense, acá tenemos, si tenés entre, vamos a arreglar esto. Ahí está. Entre dos o más síntomas, como, ¿sí? Y abajo apreté Enter y fui escribiendo. Esto, seleccionás esto solo y vos vas cambiando el tamaño como quieras. ¿Ven? En este caso está en tamaño 36, esto está en tamaño 24, este también. Lo que fui cambiando y seleccionando fue por partes, digamos, por párrafo o por oración, y lo fui trabajando, ¿sí? Acá eligen el color. No puedo, a ver, me parece que un color, por ejemplo, rosado no queda bien, por eso vamos a ir respetando las tonalidades. Sí, acá agregué un verde de fondo porque tienen que llamar mucho la atención, llamar al 120, porque estamos hablando de un caso de síntomas. Y acá fíjense que vamos a utilizar una herramienta que no habíamos visto antes, sí, que es esta donde dice acá AB, que es un espacio entre caracteres. Esto nos va a permitir separar el espacio que hay entre cada una de las fuentes, ¿sí? Y tratemos de que abarque todo el largo de esta forma. Fíjense, ven la imagen esta del celular, no tiene fondo. En la siguiente explicación les voy a explicar cómo utilizar este tipo de imágenes y cómo lo vamos a encontrar en internet. Después inserté esta forma, en insertar formas, ¿sí? Por acá están las flechas, y el color, acá donde dice relleno de formas, en el cuentagotas, lo que yo hice fue tomar este color, ¿sí? Y automáticamente se colocó el fondo de la flecha. En resumen, esta sería la primera parte de la diapositiva, y pronto les voy a estar explicando cómo agregar las transiciones y las animaciones.